Yo entiendo que, que la alquimia tiene una parte espiritual y una parte material que no pueden separarse, que no pueden desligarse nunca la una de la otra. Ahora mismo se tiende a hablar de una alquimia espiritual, pero a mi forma de ver es un error. Es un conjunto, la alquimia es un conjunto. El hombre está compuesto de espíritu, de materia, y la alquimia tiende a desarrollar y a perfeccionar esas dos partes del hombre. Y entonces no podemos quitarle el 50% de su sentido a la alquimia. Si nosotros separásemos una parte espiritual de la alquimia, nos quedaríamos con un misticismo, que es una corriente de perfección de la persona, una corriente de iniciación perfectamente válida, pero no alquimia, misticismo. Mientras que por otra parte, si nos quedásemos simplemente con la parte material de la alquimia, con la búsqueda de la medicina universal y con la transmutación metálica, realmente estaríamos siendo farmacéuticos y químicos. Entonces, esa separación ya existe, ya se ha hecho. El alquimista es el que aúna esos dos principios. Si los separamos, deja de ser alquimia. Hoy en día la alquimia tiene el mismo sentido y el hermetismo tiene el mismo sentido que cuando nació. Surge en la época de Alejandría, o sea, hace ya 2000 años, surge para paliar la misma necesidad que sigue teniendo el hombre actualmente. Es una aspiración del alma, un buscar la verdad que subyace debajo de toda la naturaleza, detrás de toda la naturaleza. Y yo creo que hoy en día sigue cumpliendo el mismo papel que cumplía hace 2000 años. Las sociedades han cambiado, lo que nos rodea ahora mismo es distinto, pero yo sí creo que el hombre sigue buscando esa misma espiritualidad y busca esa verdad. Lo que le rodea es ficticio, él mismo se ha sacado fuera del ambiente, de la naturaleza, del ambiente al que pertenece, de las leyes que rigen la naturaleza y que son las leyes que le tienen que regir a él. Y entonces ahora mismo nos encontramos con que ese hombre ha perdido el contacto con su ser, con lo que realmente es, que es un ser de la creación. Y es el único ser que puede alcanzar la gnosis y conocer a Dios y las leyes con las que se ha hecho la creación, pero ahora mismo está totalmente desconectado. Mira a su alrededor y ve edificios, no ve estrellas, entonces no concibe que forma parte de ese universo. Creo que la alquimia sigue cumpliendo el mismo papel que hace 2000 años, que es ser un camino de perfección, ser un camino de interiorización, ser un camino de espiritualidad personal. La alquimia y el hermetismo ofrecen esa posibilidad de perfección, de transmutar de la misma manera que transmuta la materia, puede transmutarse él mismo y conseguir avanzar en ese camino de perfección, en esa necesidad espiritual. La filosofía hermética en sí tendría muchísimo que ofrecer al hombre. De hecho, ya lo ha ofrecido. Y a lo largo de los años, pues, no solamente se ha producido un avance científico importante a través de la búsqueda de la piedra filosofal y de la medicina. Durante muchísimos años, durante la gran mayoría de toda la historia del hombre, ha sido precisamente la búsqueda de esa perfección metálica y de esa medicina universal lo que ha motivado los mayores descubrimientos en el campo de la química. Pero también la ha aportado a nivel de la metafísica, a nivel de la filosofía occidental, una espiritualidad que sin embargo ahora se rechaza. Es muy difícil separar la búsqueda del oro, de la transmutación metálica, de la ambición propia del hombre. Es muy difícil separar la magia del poder que la magia te puede dar. Lo que suele ocurrir, como ocurrió por ejemplo en el Renacimiento, es que se degeneró totalmente la alquimia. Hubo una serie de personas que se mantuvieron fieles a sus principios, a los principios herméticos,
porque el hermetismo no solamente es metafísica y filosofía, sino que también es ética. Es un componente importantísimo dentro de toda la filosofía hermética, la ética. De hecho, el Corpus Hermeticum siempre nos está hablando de que el conocimiento tiene que ir acompañado de la piedad y que solamente se llegará al conocimiento divino a través del conocimiento de la naturaleza y de la piedad. Entonces, cuando quitamos ese comportamiento ético, se pasa lo que pasó en el Renacimiento, que se corrompió. Se produjo una búsqueda del oro de forma desesperada. Los alquimistas se refieren a estas personas que desligan el aspecto espiritual del puro aspecto material de la búsqueda del oro, le llamaban despectivamente como sopladores. Ahora, como poder aportar, para mí podía aportar una cosa maravillosa, que es, primero, la vuelta a unos principios místicos, a unos principios espirituales, a la conexión del alma, del cuerpo, con esa parte espiritual que es fundamental en el hombre, su vuelta a la naturaleza, su comportamiento bajo unos principios éticos, el respeto a las leyes de la naturaleza. Y, por ejemplo, en el campo de la salud, el que la medicina realmente contemplase la unión entre el cuerpo y el alma y tratase desde esos dos puntos de vista al hombre en su forma integral, no solamente en que ahora mismo en la medicina alopática reconoce que hay aspectos de la psicología que influyen físicamente, pero se trata totalmente por separado, como si se tratase de dos personas, de dos problemas distintos que están fuera de la persona, cuando es la propia persona la que genera y la que va influyendo unos sobre otros. La espagiria podemos decir que es la aplicación a las ciencias de la salud de todos los principios herméticos y alquímicos. De hecho, la palabra espagiria, que fue citada por primera vez por Paracelso, él la crea reuniendo dos palabras griegas, espao y ageiro, que significa coagular y disolver, que es el gran apotegema alquímico de toda la historia de la alquimia. La alquimia se basa en dos principios fundamentales, como nos cuentan todos los libros, de que la materia hay que disolverla, purificarla y posteriormente juntarla, coagularla de nuevo para verla, trabajarla ya de una forma pura. La medicina espagírica realmente es una medicina mucho más antigua que Paracelso. Ya se practicaba en la antigua Grecia, los griegos la llamaban iatromatemática, y es una medicina que utiliza todos los principios de la alquimia, todos los principios del hermetismo. Entonces, es una medicina para la cual, por ejemplo, resulta fundamental la herramienta de la astrología. De hecho, uno de los antiguos nombres que tenía era medicina astral, porque necesita, para el diagnóstico de la persona, necesita saber su carta natal, para ver qué predisposición a la enfermedad tiene esa persona, cómo actuar en la curación, qué fuerzas son las que presentan debilidades, qué fuerzas son las que realmente están bien posicionadas en su carta. Entonces, también necesita la astrología para, en la elaboración de los preparados, considerar el momento en que las expectaciones son las necesarias para la elaboración del remedio. Necesita la astrología también para la ritmificación posteriormente del preparado, una vez elaborado, cómo esa persona tiene que tomar ese producto. Es una medicina que cura a través de lo semejante y es una medicina que pone en contacto o relaciona siempre en el concepto de enfermedad y de recuperación de la salud el alma y el estado anímico de la persona con el cuerpo. Entonces, por eso su curación es integral. La historia del hermetismo en Al-Ándalus está todavía por estudiar. Desde el punto de vista académico, apenas sí se le ha prestado atención, porque el hermetismo en general, a lo largo o la importancia del hermetismo en la historia, ha sido un tema bastante incómodo para la historia oficial. Tan solo hay una obra que además se tradujo en tiempos de Alfonso X el Sabio, que es el Picatrix, y que es una obra atribuida a un andalusí, Maslama, el cordobés, que también escribió una obra de alquimia que no se ha traducido todavía. El Rutbat al-Hakim
Es una obra de la que tan solo sabemos una parte del contenido, pero que no se ha llegado a traducir. Esto ocurre con todas las obras herméticas, incluidas de autores árabes tan importantes como Al-Razi. En Al-Ándalus no solamente tenemos la figura de Maslama como uno de los importantes transmisores del hermetismo a Europa. De hecho, su obra El Picatrix fue una de las obras más difundidas de hermetismo en toda la Edad Media, sino que algunos de los textos clásicos de hermetismo que tuvieron mayor importancia en la Europa medieval se escribieron en Al-Ándalus, pero por autores anónimos que atribuyeron sus obras a personajes más antiguos, como Jaber Ben Hayyan, y así tenemos que, por ejemplo, la obra La Summa Perfectionis, que es una de las grandes obras del hermetismo medieval, se escribió en Al-Ándalus, o como que la obra que normalmente se atribuyó al Razi, la de Aluminibus et Salibus, realmente se escribió en Al-Ándalus, o una de las obras alquímicas atribuidas, porque se discute mucho su atribución a la filosofía de Avicena, también se escribió desde Al-Ándalus. El hermetismo, algunos historiadores lo consideran como un tipo de gnosticismo, un gnosticismo pagano o una rama gnóstica de la filosofía griega, pero los alquimistas suelen considerarse a sí mismos no como gnósticos, sino como filósofos. Etimológicamente, la palabra filosofía significa amor por la sabiduría. El filósofo sería la persona que ama la sabiduría. Matiza la figura del filósofo y lo que hace es decir que el filósofo es quien ama la visión de la verdad. Entonces el filósofo hermético, es quien tiene que descubrir en esa naturaleza los misterios que esconde y que le permite llegar a una verdad. El fin último del hermetista es llegar a Dios, a través del conocimiento de la naturaleza. El hermetismo surge a principios de nuestra era, pero hay textos herméticos que son anteriores, que son de los siglos I y II antes de Cristo. Con el gran sustento que le apoya la filosofía griega y los conocimientos que se tienen de la metalurgia en Egipto, es cuando se forma un corpus doctrinal ya bastante conjuntado y con un sentido que será el que irá traspasando a través de los distintos momentos de la historia. Entonces, en Alejandría ya hay muchos textos herméticos importantes y alquímicos que transmiten una alquimia muy parecida a la alquimia que se practica hoy en día, como el texto de María la Hebrea, los textos de Zósimo de Panópolis. Es también en esos primeros siglos de nuestra era cuando se conforma el Corpus Hermeticum. Realmente la alquimia europea es heredera de la alquimia árabe. Muchas veces se ha querido ver a los árabes como unos meros transmisores. Son los árabes los que crean la famosa tríada alquímica del azufre, el mercurio y la sal. En el corpus de Jaber Ben Hayyan aparecen ya con las características del mercurio y lo femenino, y el azufre y lo masculino, aparecen ya citados en el corpus yaviriano, y el corpus yaviriano empieza a escribirse a partir del siglo VIII, finales del siglo VIII. Luego Al-Razi, uno de los grandes médicos y alquimistas medievales árabes, entre el siglo IX y el siglo X, es el que añade un tercer elemento y conforma ya la tríada. Establece que hay un principio, que es el principio de cristalización de los estados sulfur, del estado azufre y del mercurio, y ese tercer principio que añade Al-Razi será el que luego identifiquen los autores latinos y los autores cristianos con el principio salino, el tercero de los principios. Entonces esa tríada proviene de los árabes. También proviene de los árabes la búsqueda de la piedra filosofal como medicina universal, del elixir de la larga vida. Uno de los primeros alquimistas europeos, que es San Alberto Magno, cita a los autores árabes, cita a Geber, cita a Al-Razi, y él es el que da a conocer en Europa
Uno de los grandes textos alquímicos por excelencia, el gran breviario de la alquimia, que es la Tabla Esmeralda. Fue a través de Al-Ándalus que se volcó toda la obra alquímica y toda la obra hermética conformada, además con un sustrato filosófico y místico muy importante, porque el sufismo, digamos que validó religiosamente toda la espiritualidad de la alquimia.